Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. No somos ricos por los bienes que poseemos, somos ricos por lo que damos. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata y hoy continuamos con la nueva serie iniciada en el programa anterior, Maneje su dinero. Y hoy compartiremos la segunda parte del primer tema, cómo administrar sabiamente el dinero. Cómo administrar sabiamente el dinero. Tú nos creaste con un propósito. Estimado oyente, esta serie está compuesta por 4 importantes temas sobre la sabia administración de sus finanzas, así que no se pierda ninguno de ellos. Los otros 3 temas que resolveremos en las próximas semanas son cómo impedir que el dinero sea mi Dios, cómo hago para salir de deudas y por qué Dios no me bendice económicamente. En el programa anterior hablamos de 2 aspectos iniciales que dan respuesta al primer tema y a la vez al interrogante. ¿Cómo administrar sabiamente el dinero? Dice Lucas 14:28. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Aunque el contexto de este texto no nos habla del manejo del presupuesto, sino del costo de seguir a Cristo, sí nos enseña un principio bíblico, el cual es planear. Y presupuestar es planear los gastos. Recordemos lo que dijo Salomón en Proverbios 17:16. ¿De qué le sirve al necio poseer dinero? ¿Podrá adquirir sabiduría si le faltan sesos? El problema no es la necesidad de más dinero. Lo que necesita es más sabiduría. Y en cuanto a finanzas se trata de este aspecto, lo primero que debemos hacer es elaborar un presupuesto. Pero usted puede cumplir con este primer paso de realizar un presupuesto. Pero lo más importante es someterse al presupuesto, y ese es el segundo aspecto visto. Sométase al presupuesto. Esto es lo más difícil y en lo que muchos han estado fallando. Es decir, hay gente que sabe muy bien cuánto gana y cuánto gasta. Han hecho un presupuesto, pero son incapaces de cumplirlo. Su causa es la falta de dominio propio. Y ahora, ¿qué es someterse a un presupuesto? Someterse al presupuesto es dejarme dirigir por lo que previamente planeé. Es aceptar lo que Dios dispuso para mí. Es no dejarme seducir por cosas no planeadas. Así estas sean buenas. Empiece a vivir dentro del presupuesto y experimentará la paz de Dios. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. 2 principios para administrar sabiamente el dinero. El primero es elabore un presupuesto y el segundo se desprende de sométase al presupuesto. Ahora sí, Pastor Ángelo, no lo había saludado, muy buenos días. Luego de aplicar estos 2 principios, ¿qué sigue? ¿Cómo manejo mi dinero con sabiduría? Buenos días, Oscar, y buenos días a nuestros estimados oyentes. El tercer principio para manejar sabiamente el dinero, para administrarlo con sabiduría, es planifique el ahorro. Y quiero leerles Proverbios 13:11, dice así: el dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. No es haciendo trampa o enredándonos en negocios deshonestos que creceremos económicamente. Según Salomón, es ahorrando poco a poco. Fueron muchos los cristianos, Oscar, que en tiempos pasados creyeron que ahorrar era un acto que mostraba falta de fe y de confianza en un Dios que proveería para nuestras necesidades futuras. Inclusive, aunque en menor medida algunos cristianos mantienen esta postura hasta en la actualidad. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre el ahorro? Al respecto, pues la sabiduría salomónica nos dice en Proverbios 6, del 6 al 8, anda perezoso, fíjate en la hormiga. Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Si es así, este principio tan importante, ¿cómo deberíamos ver el ahorro? Bueno, ahorrar mesuradamente, pero constantemente, lo repito, mesuradamente, pero constantemente,
Es un acto de fe en el cual el que ahorra cree con certeza que de ninguna manera Dios hará lo que le corresponde hacer a él. No es acumular sin ahorrar. Acumular tiene que ver con ambición. Ahorrar tiene que ver con provisión. El que ama el dinero acumula. Quien confía en el Señor ahorra. ¿Quiere decir que las personas que no ahorran es porque confían mucho en Dios? Yo creo más bien que muchas personas no ahorran, no porque tengan fe en que Dios les va a proveer en el futuro, sino porque no quieren esforzarse. El ahorro requiere esfuerzo. Tanto esfuerzo para hacer más allá de lo habitual y recibir algunos dividendos que pueda guardar para un futuro, como el esfuerzo de abstenerse y abrocharse el cinturón haciendo reservas equilibradas para los años venideros o para situaciones fortuitas que pudieran aparecer. No sea usted de los que cuando ve el saldo de sus finanzas en verde, siempre quiere pasarlo a blanco o lo que es peor, a rojo. Más bien ahorre. El hombre más sabio sobre la tierra, y que no fue casualidad que también fuera muy rico, dijo lo siguiente, Proverbios 21:20, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Pastor Ángel, ¿podría darnos o compartirnos algunos ejemplos o algunos consejos para el ahorro? Bueno, un consejo, Oscar. Los cristianos debemos ser sabios a la hora de ahorrar. No es sensato ahorrar si ese monto en un futuro se convertirá en una cantidad irrisoria y sin valor. Por ejemplo, si guardamos debajo de nuestro colchón 1.000.000 de pesos y si lo sacáramos dentro de 10 años, ¿qué pasaría con ese dinero, Oscar? Pues yo creo que ya no tendrá el mismo valor. Claro, ese monto estaría reducido en valor por efecto de la devaluación. Por eso debemos pedirle sabiduría al Señor, sabiduría que Él nos la puede dar a la hora de ahorrar. Quiero dar un consejo que es posible, pero que lo tomarán solamente los sabios. Si usted se esforzara por ahorrar 30.000 pesos mensuales en una entidad financiera que le rentara el 2% mensual durante 30 años, es decir, 360 meses, usted lograría reunir 1.870 millones de pesos durante los 30 años, ahorrando 30.000 pesos, que traídos a tiempo presente con una inflación del 4%, equivaldrían a 576 millones de pesos en la actualidad. O sea, hasta las matemáticas financieras están a favor de un principio bíblico que expresó Salomón hace más de 2.500 años. El gran predicador del siglo XVIII, John Wesley, dijo: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Lo que dice Salomón entonces es muy evidente: el que ahorra poco a poco se enriquece. Sí, entonces repito los dos principios del ahorro que los muestran la escritura: constantemente pero mesuradamente. Constantemente pero mesuradamente. 3 principios para administrar sabiamente el dinero. El primero es elabore un presupuesto, el segundo es someterse a ese presupuesto y el tercero es planifique el ahorro. ¿Qué más sigue? ¿Cuál es el cuarto principio para manejar el dinero con sabiduría? Bueno, si nos quedamos solamente ahorrando, eso ya refleja que nuestro corazón es egocéntrico, es egoísta. Entonces el cuarto principio nos va a equilibrar el tercer principio. Sea generoso, y quiero repetirlo, sea generoso. Dice Proverbios, Salomón nuevamente, Proverbios 22:9, de la siguiente manera: el que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres, ¿no? Y entonces muestra que la generosidad tiene una dirección, ¿no?, a las personas en necesidad. Christopher Shaw, que es escritor y director de la revista Apuntes Pastorales, afirma lo siguiente: si un observador imparcial se acercara a nosotros en estos tiempos, creo que inevitablemente concluiría que la mayoría del pueblo de Dios es incurablemente mezquino o desvergonzadamente ambicioso. Y tanto los unos como los otros, los mezquinos y los ambiciosos, lo único que reflejan es que aman el dinero. Hay una idea generalizada en cuanto a la generosidad que está muy equivocada, y es la siguiente: cuando tenga más, seré generoso. Hay personas que piensan así: yo seré generoso cuando tenga más. Esta idea, aunque a simple vista parece sensata, no es más que una falacia. El Señor lo demostró en el pasaje de la viuda pobre que dio para las ofrendas de Dios todo lo que tenía.
mientras que obviamente los ricos dieron mucho, solo ellos ofrendaron lo que les sobraba. Permítame entonces parafrasear un versículo y creo que al hacerlo pues no voy a faltar a la fidelidad de las escrituras. Diría así entonces el versículo según mi paráfrasis: el que es generoso en lo poco también será generoso en lo mucho. El que no es generoso en lo poco, mucho menos lo será en lo mucho. Literalmente el texto dice, y está en Lucas 16:10, el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Pastor Ángelo, la generosidad tiene que ver no con la capacidad o cantidad de recursos que yo tenga. El que es generoso da lo que para él es importante. Así es. O sea, esto implicaría que yo doy aún de lo que yo tengo para mí y que necesito. En una frase, Oscar, la generosidad nada tiene que ver con el bolsillo, la generosidad tiene que ver con el corazón. ¿Podría compartirnos algunas historias de personajes que hayan sido generosos? Sí, hay un hombre llamado Enrique Crowell, que fue fundador de la compañía Quaker y un notorio contribuyente de la obra realizada por el Instituto Bíblico Moody. Él supo cómo usar el dinero sabiamente. Siendo joven, él recibió a Cristo como su Señor y Salvador, y cuando comenzó su carrera en los negocios en una pequeña fábrica en Ohio, le prometió a Dios que quería honrarlo mediante su ofrenda. La bendición de Dios pues estuvo sobre él, y a medida que crecía su negocio, él incrementaba su ofrenda. Después de casi 40 años de dar el 60% de su ingreso a Dios, Crowell testificó de la siguiente manera: yo nunca me adelanté a Dios, Él siempre estuvo adelante mío en el dar. Estamos en el dial 1020 AM de Radio Primavera, hoy en Vidas con Propósito, cómo administrar sabiamente el dinero. Y el último principio que estamos tratando dentro de este tema de hoy, además de elaborar un presupuesto, de someterse al presupuesto, de planificar el ahorro, es sea generoso. Y el pastor Ángel nos compartía algunos ejemplos, o un ejemplo de Enrique Crowell, de un hombre destacado por su generosidad. ¿Algún otro ejemplo, pastor Ángel, más actual, de un hombre generoso? Un pastor, bueno, el pastor y autor muy reconocido, Rick Warren, él da testimonio de que junto con su esposa empezaron a dar cierta cantidad de dinero para la obra de Dios, y que cada año lo iban incrementando en un punto. Por ejemplo, si en un año daban el 15%, al siguiente año empezaron a dar el 16%, y así lo hicieron durante varios años. Pero él dice que cuando publicó el libro Una vida con propósito y se convirtió en un bestseller, él afirma que empezó a recibir muchísimo dinero por efecto de las regalías. ¿Qué hizo entonces? Dice él que le devolvió a su congregación lo que le habían pagado durante 25 años por ser pastor. Y además afirma, abro comillas, no me compré un auto nuevo, no me compré otra casa, no cambiamos nuestro estilo de vida. ¿Qué hizo entonces Rick Warren? Bueno, en palabras textuales, nuevamente abro comillas, él dice: nos convertimos en diezmadores invertidos. Empezamos a darle el 90% a Dios y vivimos con el 10%. ¿Ellos qué hacían con el dinero? Entonces levantó 3 fundaciones. Una fundación para preparar y capacitar a pastores en todo el mundo, una fundación para enfermos del SIDA y una fundación para niños en riesgo. Él levantó estas 3 organizaciones a las cuales destinaba ese 90% que él dice que da a Dios. O sea, la abundancia de recursos no lo llevó a cambiar, digamos, su nivel de vida, sino que una vida sencilla. Una vida sencilla, una vida limitada dentro de lo normal, y más bien destinó el dinero para ayudar a otras personas. Pastor Ángel, ¿no cree que con este principio de ser generoso los oyentes podrían pensar que los queremos manipular? Bueno, lo que usted dice podría pasar, pero gracias por mencionarlo, y le diría entonces al oyente que hoy nos escucha: no vaya a pensar que mi propósito en este punto de ninguna manera es quitarle su dinero o que lleve todo su dinero a su iglesia local. Mi anhelo es que usted se parezca al Señor. Creo que todos debemos entender que cada vez que nosotros damos a los demás, cuando nosotros somos generosos, empezamos a morir a nuestro egoísmo y en consecuencia, Oscar, nos parecemos más al Señor Jesucristo. Y sin ánimo de ser pedante, permítame decirle lo siguiente: mi esposa y yo sabemos lo que es darle al Señor
Nosotros somos cristianos desde niños y hasta hace 6 años pastoreamos una iglesia. Eso quiere decir que toda nuestra vida cristiana hemos practicado el principio del dar. O sea, no le estoy hablando de esto porque sea pastor. Tanto en los buenos como en los malos momentos, nosotros hemos puesto al Señor en el primer lugar de nuestras finanzas. Sabemos que es darle a Dios cuando el hacerlo implicaba pues no comer carne sino huevos. Sabemos que es honrar al Señor cuando los recursos aumentaron. No estoy de acuerdo y no comparto porque no lo considero bíblico los pactos, las siembras, el selle la palabra, el dele a Dios para que reciba 100 veces más. Yo no creo en eso porque no lo veo sustentado en la Biblia. Aún así creo en el principio bíblico del dar constante y generosamente para la obra de Dios. Ya que lo menciona, muchas de las formas de levantar ofrendas en los días de hoy es a través de todos estos mecanismos que usted mencionó y muchos otros más. Pero básicamente la idea que se le vende a la gente es: dé bastante para que Dios le dé bastante a usted. ¿Cómo debería tomarse la ofrenda sin caer en estos extremos? Bueno, la Biblia dice que el que siembra escasamente cosechará, y efectivamente está hablando acerca del dar. Pero permítame decir algo, Oscar, las ofrendas deben ser tomadas de una forma que glorifique a Dios, no que lo denigre ni que lo haga pasar como si fuera alguien que procura hacer una transacción con el oferente. Así que cada pastor o predicador tiene que ser muy pero muy sabio, muy prudente a la hora de tomar una ofrenda. Y me gustaría ilustrar los motivos verdaderos para no levantar una ofrenda simplemente por levantarla, sino levantar una ofrenda que en verdad glorifique a Dios. A mí esta historia me llegó a mi correo electrónico hace unos años y quisiera entonces compartirla con nuestros oyentes en la mañana de hoy. Se llama así: La familia rica de nuestra iglesia, por Eddie Hogan. Nunca me olvidaré de la Pascua de 1946. Yo tenía 14 años, mi hermana pequeña Ossie 12 y mi hermana mayor Darlene 16. Vivíamos en la casa con nuestra madre y nosotros los 4 sabíamos que íbamos a prescindir de muchas cosas. Mi padre había muerto 5 años antes, dejando a mi madre con 7 hijos, y no había dinero para que fuéramos todos a la escuela. En 1946 mis 2 hermanas mayores se casaron y mis 2 hermanos se habían ido de casa. Un mes antes de la Pascua, el pastor de nuestra iglesia anunció que se recogería una ofrenda especial de Pascua para ayudar a una familia pobre. Nos pidió a todos ayudar y dar como sacrificio. Cuando llegamos a casa hablamos acerca de lo que podíamos hacer. Decidimos comprar 50 libras de papas y vivir de ellas durante un mes. Esto nos permitió ahorrar $20 de nuestro presupuesto para comestibles y darlos para la ofrenda. Entonces decidimos que si manteníamos apagadas nuestras luces eléctricas tanto como fuera posible y no escuchar la radio, podríamos ahorrar dinero en la factura eléctrica de ese mes. Darlene consiguió empleo en algunas casas haciendo algunos trabajos de limpieza y juntos cuidamos cuantos niños nos fue posible. Por 15 centavos de dólar podíamos comprar lazos de algodón suficiente para hacer 3 agarraderas para las ollas y venderlas por $1. Obtuvimos $20 de las agarraderas. Ese mes fue uno de los mejores de nuestras vidas. Todos los días contábamos el dinero para ver cuánto habíamos ahorrado. Por la noche nos sentábamos en la oscuridad y hablábamos de cómo la familia pobre iba a gozar con el dinero que la iglesia les daría. Teníamos alrededor de 80 personas en la iglesia, así que pensé que cualquier cantidad de dinero que diéramos, sin duda la ofrenda sería 20 veces esa cantidad. Después de todo, todos los domingos el pastor recordaba a todos ahorrar para la ofrenda sacrificial. El día antes de la Pascua, Ossie y yo fuimos a la tienda y el gerente nos dio 3 billetes de $20 y un billete de 10 por todo nuestro dinero suelto. Corrimos todo el camino a casa para mostrarle a mamá y a Darlene. Nunca antes habíamos tenido tanto dinero. Esa noche estábamos tan emocionados que apenas podíamos dormir. No nos importaba que no tuviéramos ropa nueva para la Pascua. Teníamos $70 para la ofrenda sacrificial. Casi no podíamos esperar para llegar a la iglesia. El domingo por la mañana llovía copiosamente, no teníamos un paraguas y la iglesia estaba a más de 1 kilómetro de nuestra casa, pero no parecía importarnos la mojada que nos dimos. Darlene tenía cartón en sus zapatos para cubrir los agujeros que tenían. El cartón se deshizo y sus pies se mojaron. Sin embargo, nos sentamos en la iglesia con orgullo. Había oído que algunos adolescentes hablaban de los vestidos viejos de las chicas Smith. Los vi con sus ropas nuevas, pero me sentía rico.
Cuando la ofrenda sacrificial fue recogida, estábamos sentados en la segunda fila de la parte delantera. Mamá puso el billete de 10 y cada uno de nosotros, las niñas y yo, pusimos cada uno un billete de $20. A medida que caminábamos a casa después de la iglesia, cantamos todo el camino. En el almuerzo mamá tenía una sorpresa para nosotros. Había comprado una docena de huevos y los había hervido y decorado con papas fritas como huevos de Pascua. A última hora de la tarde el ministro llegó a su coche. Mamá fue a la puerta, habló con el pastor un momento y luego volvió con un sobre en la mano. Le preguntábamos qué era, pero ella no dijo ni una palabra. Ella abrió el sobre y cayó del sobre un montón de dinero. Había 3 billetes de $20, un billete de $10 y 17 billetes de $1. Mamá puso el dinero en el sobre, no hablamos, nos sentamos y nos quedamos mirando el suelo. Habíamos pasado de sentirnos como millonarios a sentirnos como miserable basura. Nosotros, los niños, teníamos una vida tan feliz que sentíamos lástima por cualquiera que no tenía una mamá y una casa llena de hermanos y hermanas y otros niños que los visitaran constantemente. Pensábamos que era divertido compartir los cubiertos y ver a quién le tocaba el tenedor o la cuchara en la noche. Teníamos 2 cuchillos que nos turnábamos para cualquiera que lo necesitara. Sabíamos que no teníamos un montón de cosas que la gente tenía, pero yo nunca había pensado que éramos pobres. Ese día de Pascua me enteré de que lo éramos. Si el ministro nos había traído el dinero para la familia pobre, era que debíamos ser pobres. No me gustaba ser pobre, miré mi vestido y mis zapatos gastados y me sentí tan avergonzado que no quería volver a la iglesia. Todo el mundo allí probablemente ya sabía que éramos pobres. Pensé en la escuela, yo estaba en el 9º grado y en la parte superior de mi clase había más de 100 estudiantes. Me pregunté si los niños en la escuela sabían que éramos pobres. Decidí que no podía dejar la escuela ya que había terminado el 8º grado. Eso era todo lo que la ley requería en ese momento. Nos sentamos en silencio durante un buen rato. A continuación se hizo de noche y nos fuimos a la cama. Durante la semana las chicas fueron a la escuela y volvieron a casa y nadie hablaba mucho. Por último, el sábado mamá nos preguntó qué queríamos hacer con el dinero. ¿Qué hacía la gente pobre con el dinero? No lo sabía, nunca había sabido que éramos pobres. No queríamos ir a la iglesia el domingo, pero mamá dijo que teníamos que hacerlo. Aunque era un día soleado, no hablábamos en el camino. Mamá empezó a cantar, pero nadie se unió y ella cantó solamente un verso. En la iglesia teníamos un orador misionero. Habló de cómo las iglesias en África hacían edificios de ladrillos secados al sol, pero necesitaban dinero para comprar los techos. Dijo que $100 eran suficientes para poner un techo de una iglesia. Nuestro ministro dijo, ¿no podemos hacer un sacrificio para ayudar a esta pobre gente? Nos miramos el uno al otro y sonreímos por primera vez en una semana. Mamá buscó en su bolso y sacó el sobre. Se lo pasó a Darlene me lo dio a mí y yo se lo entregué a Ozzy lo puso en la ofrenda. Cuando la ofrenda se contó, el ministro anunció que era un poco más de $100. El misionero estaba muy emocionado, no esperaba una ofrenda tan grande de nuestra pequeña iglesia. Él dijo a nuestro pastor, usted debe tener alguna gente rica en esta iglesia. De repente nos llamó la atención, habíamos dado 87 de los poco más de $100. Éramos la familia rica de la iglesia. ¿Qué hubiera pasado si el misionero no lo hubiera dicho? Desde ese día yo nunca me he sentido pobre otra vez. Siempre he recordado lo rico que soy porque tengo a Jesús. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. No somos ricos por los bienes que poseemos, somos ricos por lo que damos, nos enseña esta hermosa historia. 4 principios hemos estudiado para administrar sabiamente el dinero. El primero es elabore un presupuesto, y el segundo es sométase al presupuesto, el tercero es planifique el ahorro y el cuarto sea generoso. ¿Qué más sigue, Pastor Ángelo? ¿Cuál es el 5º principio y último para manejar el dinero con sabiduría? El 5º principio es disfrute lo que tiene, lo repito, disfrute lo que tiene. Este sí nos gusta, ¿no? Ese nos encanta, pero está de 5º, ¿no? Para alegrarse el pan, dice Eclesiastés 10:19, para alegrarse el pan, para gozar el vino, para disfrutarlo el dinero. Bueno, habiendo hablado ya del ser generoso, puedo hablar entonces con tranquilidad sobre el disfrutar porque entiendo que usted lo hará con mesura. Pero quiero recordarle que no solo ama el dinero aquel que centra su vida en alcanzarlo, sino que también lo ama aquel que teniéndolo no lo usa para satisfacer sus necesidades y uno que otro deseo. Es lógico ver cómo personas que teniendo dinero les da tristeza utilizarlo en su propio disfrute. Existen padres que por estar guardando el dinero nunca les han dado una alegría a sus hijos. Asimismo hay esposos que prefieren amontonar y amontonar su dinero que pasar una noche romántica con sus esposas.
Lo que quiero decir es que usted también debería utilizar su dinero para disfrutar. Eso es sabiduría. Eclesiastés 5:18 dice: esto es lo que he comprobado, que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. La tacañería, Oscar y estimado oyente, también es una forma de amar el dinero. No sea de los que necesitando una luz no la prende, de los que pudiendo comprar algo de calidad lo prefiere de segunda categoría para no gastar, de los que pudiendo comprar ropa nueva se va para casi nuevo, de los que pudiendo ir de vacaciones a San Andrés Isla se va para San Andresito Isla. Obviamente que el disfrute debe estar presupuestado, pero asegúrese de disfrutar de lo que Dios le da. Y termino, Oscar, leyendo Eclesiastés 7:12. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, El próximo domingo en la Comunidad Vida con Propósito iniciamos una nueva serie, entendiendo las palabras de Jesús, con el primer tema: ¿con cuál corazón se identifica? En las reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana, en la nueva sede ubicada en la carrera séptima número 450, carrera séptima número 450 de Piedecuesta, y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en el Colegio Americano. Así que los invitamos, si usted no tiene iglesia, a compartir con nosotros este fin de semana. Así que, apreciado oyente, nos vemos la próxima semana para continuar con esta interesante serie. Gracias por escucharnos, que tengan un día muy feliz.